Esta presentación corresponde al proyecto final del curso de legislación laboral. Mi nombre es Kelly Joana Martínez, pertenezco al grupo 94. En este primer punto vamos a trabajar el diagnóstico y la sustentación de los dos trabajos colaborativos desarrollados en el curso. Para el trabajo colaborativo número 1 se liquidó una nómina para empleados de planta, operarios y a empleados administrativos. En ella se aplicaron liquidación de prestaciones sociales y los descuentos según la guía de trabajo. Para el trabajo número 2 se propuso la resolución de un caso. Una empresa chilena que tenía una sede acá en Colombia, en la cual el gerente estaba portándose un poco mal, no estaba aplicando la normatividad vigente laboral en Colombia y tenía problemas laborales con sus empleados. Por ello, el grupo lo que decidió fue cambiar al gerente, porque una persona que desconozca la ley, que no la aplique, no podría estar gerenciando la empresa. Aspectos claves del derecho laboral y relación laboral entre el empleador y el empleado. El derecho laboral tiene sus orígenes en la Constitución del 91 y en el Código Sustantivo del Trabajo, también en los convenios internacionales suscritos por Colombia. Tenemos que el derecho laboral es un derecho de todas personas y que debe ser garantizado por el Estado. El derecho laboral puede ser individual y colectivo. El derecho individual regula las acciones entre el empleador y sus trabajadores. El derecho colectivo regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean estas sindicales o no. El derecho puede ser objetivo, es el conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en la sociedad. Subjetivo, expresa la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinadas conductas o abstenerse de ellas, o para exigir a otro sujeto el cumplimiento de su deber. Fuentes de origen del derecho laboral. En Colombia tenemos que es la Constitución, la ley, los decretos, las doctrinas jurídicas, las jurisprudencias y las costumbres. Estas dos últimas son fuentes indirectas. Principios generales. Principios generales del derecho privado, prohibiciones del abuso del derecho, buena fe, prohibiciones del enriquecimiento sin causa, tolerancia del error común, prohibiciones del fraude a la ley, teoría de la imprevisión, principios generales del derecho público, separación de funciones, principios limitadores del derecho penal, debido proceso y principio de la legalidad. Elementos fundamentales del derecho laboral. Contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración. Las partes que intervienen en un contrato de trabajo son el trabajador y el empleador. Los elementos constitutivos de un contrato de trabajo son la prestación de servicio personal, la subordinación jurídica y el pago de una remuneración. Clases de contrato de trabajo. Los contratos de trabajo se pueden clasificar de diferentes maneras. Acá lo vamos a clasificar según la forma, en verbal o escrita, según la duración, en términos fijos, en términos indefinidos o de obra o labor. Otro tipo de contratos que existen son los contratos transitorios o accidentales, de prestación de servicio y contratos de aprendizaje. Jornada de trabajo. En nuestro país tenemos que la jornada ordinaria máxima legal son 8 horas por día, o sea 48 horas por semana. La jornada especial es 6 horas por día y 36 horas por semana. La jornada de trabajo ordinaria va de 6 a 10 pm. Jornadas diarias flexibles. Distribuir en máximo 6 días y un día obligatorio de descanso. El descanso puede ser cualquier día, no necesariamente tiene que ser el domingo. Trabajo mínimo de 4 horas continuas y hasta 10 sin lugar de recargos. Horas de trabajo promedio semanales no deben exceder las 48 horas dentro de la jornada ordinaria de 6 am a 10 pm.
Se pueden acordar organizar los turnos con los empleados. Jornada de 36 horas semanales. Se busca no interrumpir el trabajo en la empresa. No hay lugar a recargos nocturnos ni al previsto por el dominical o festivo. El trabajador devenga el salario correspondiente a la jornada respetando el salario mínimo legal vigente. El trabajo diurno va de 6 a.m. a 10 p.m. El trabajo nocturno de 10 p.m. a 6 a.m. Las horas extras es el trabajo que se desarrolla más allá de la jornada de trabajo. No debe exceder 2 horas diarias y a 12 horas semanales. La distribución de las horas de labor. La jornada diaria debe distribuirse cuando menos en 2 sesiones para permitir el descanso relacionado con la naturaleza del trabajo. Vamos a entrar a un tema muy interesante que es las causas de suspensión del contrato de trabajo. En primer lugar, tenemos que debe ser por un hecho imprevisible susceptible de ser catalogado como de fuerza mayor o caso fortuito, por la muerte del empleador, siempre y cuando éste sea una persona natural, por suspensión de las actividades de la empresa, por hasta 120 días mediante autorización previa del Ministerio de la Protección Social, por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar. En este caso, el empleador se ve obligado a conservar el puesto hasta por los 6 meses después de haber terminado el servicio militar. También tenemos que por la detención preventiva o arrestos correccionales del trabajador que no excedan 8 días y cuyas causas no justifiquen la extinción del contrato, por la licencia o permiso temporal conseguida por el empleador a trabajadores o por suspensión disciplinaria. Efectos de la suspensión del contrato. Bueno, acá van a cesar las obligaciones de pago de salario y de prestaciones de servicio mientras dure la interrupción del contrato. Al momento de reanudar las actividades, se debe notificar al trabajador a través de una comunicación personalizada o por medio de avisos en medios de comunicación de la localidad al menos 2 o 3 veces seguidas. El empleador está obligado a recibir a todos los trabajadores que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la comunicación. Sanciones disciplinarias. Atribuciones del empleador. Este puede sancionar disciplinariamente a los trabajadores que incumplan con los deberes generales, obligaciones y prohibiciones especiales que para ellos estén contempladas en la ley, el reglamento interno de trabajo y el respectivo contrato de trabajo. Clase de sanciones. Estas pueden consistir en suspensión del trabajador o multas. La suspensión no debe exceder los 8 días y en caso de reincidencia los 2 meses. Procedimiento para probar la falta y aplicar la sanción. El empleador debe oír los descargos del trabajador. Conviene que la empresa tenga un proceso interno predefinido para la aplicación de las sanciones disciplinarias. Obligaciones del empleador. El empleador está obligado a dar al trabajador los instrumentos adecuados y la materia prima necesaria para realizar sus actividades, a prestar al trabajador los locales apropiados y los elementos adecuados para la protección contra accidentes y enfermedades profesionales, a prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, a pagar la remuneración pactada en las condiciones y los periodos pactados, a tener respeto por la dignidad de la persona, a conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, a dar al trabajador cuando solicite una certificación que consiste en el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario que devenga, a pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, a cumplir con el reglamento de mantener el orden y la moralidad y el respeto de las leyes. Prohibiciones del empleador. No debe hacer deducciones o retenciones en el salario del trabajador. No debe obligar al trabajador a comprar mercancía o víveres en un sitio determinado. No debe aceptar dinero del trabajador para mejorar sus condiciones laborales. No debe limitar al trabajador en su derecho de asociación. No debe imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso.
No debe autorizar la propaganda política en los sitios de trabajo. No debe permitir la recolecta, rifas en los sitios de trabajo. No debe adoptar el sistema de lista negra para que el empleado no pueda trabajar en otras entidades. No debe autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. El trabajador también tiene ciertas obligaciones que debe cumplir, entre las que están acatar y cumplir las órdenes o instrucciones que de modo particular impartan los empleadores o sus representantes. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tengan que ver con su trabajo. Conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que se le hayan sido facilitados como materia prima para sus actividades. Guardar rigurosamente la moral con las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir al empleador las observaciones que estimes conducente para evitar daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en caso de siniestros o de riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas o las cosas de la empresa. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades laborales. Prohibiciones del empleado. El trabajador no debe sustraer del establecimiento, del taller o la fábrica los elementos de trabajo, la materia prima o material terminado sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Conservar armas de cualquier tipo no se puede en el sitio de trabajo. Faltar al trabajo sin justa causa, eso no se debe hacer. Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para pertenecer a un sindicato. Usar los útiles y o herramientas que se le fueron dadas para hacer su labor en algo diferente. Hacer colectas o rifas en el lugar de trabajo. Afiliación al sistema de seguridad social y para fiscales. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que pueda afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objeto garantizar la prestación económica y suficientes para afiliarse al sistema. Debe garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. Toda persona vinculada mediante contrato de trabajo, salvo excepciones legales, deberán estar afiliadas al régimen general de pensiones, bien sea al sistema de ahorro individual o de la prima media con prestación definitiva, según escoja el trabajador, así como al régimen contributivo de seguridad social en salud y al sistema de riesgos laborales. La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destinos al ICBF, al SENA y a la Caja de Compensación Familiar, al igual que de salud, pensiones y riesgos profesionales. La normatividad que regula estas prestaciones, acá relacionamos algunas. Para la salud tengo la ley 1122 del 2007, para la pensión tengo la ley 797 del 2003, para los riesgos profesionales tengo el decreto 1772 del 94, artículo 13. Para los aportes de ICBF tengo la ley 89 del 88. Para el SENA tengo la ley 21 del 82. Para la Caja de Compensación Familiar tengo la ley 21 del 82 y la ley 782 del 2002. En el caso de las prestaciones sociales también tiene su normatividad. Las cesantías están en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Los intereses de cesantías los regula la ley 52 del 75. La prima de servicio está en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la dotación también la contempla la ley 11 del 84, artículo. Con el tema anterior se finalizan los contenidos del capítulo 1 y 2 de la unidad 1 del módulo de legislación laboral. Acá vamos a pasar al tema que son unos regalitos que nos estuvo enviando la tutora al correo en el desarrollo del periodo académico. Voy a citar dos.
Uno es un video que trata sobre cuál es la diferencia entre hombres y mujeres. En este se plantea la necesidad de comprender el rol de cada género y de esta manera mejorar las relaciones. Otro video trata de cómo aprovechar el potencial al máximo de las personas vinculadas a las empresas. En esto nos muestra alternativas de cómo lograr el éxito económico a través de métodos y técnicas enfocadas a potenciar el recurso humano que está vinculado a la organización. Como conclusión tengo, el curso de legislación laboral es muy importante en mi formación profesional, puesto me proporciona los conocimientos necesarios para manejar los procesos relacionados con el entorno laboral y el recurso humano actuando conforme a la ley. La legislación laboral es una herramienta importante para todos los profesionales, puesto si tenemos como propósito el emprendimiento empresarial, se debe tener claro cuáles son los derechos, obligaciones y deberes que se adquieren al ser empleador.